Señor les bendiga en esta mañana y una vez más vamos a escudriñar la palabra de Dios en la cual encontramos el mensaje que nos ayuda a tener un crecimiento espiritual. Así es que en la cita que vamos a leer es Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 3 y 4. Y la palabra del Señor dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Voy a volver a leer. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Padre Santo y Rey Celestial, en esta mañana le damos gracias por la oportunidad que nos da de escudriñar su palabra, en la cual encontramos el alimento espiritual para nuestras almas. Señor, úsenos solamente como los instrumentos que debemos de ser para que la honra y la gloria sea para usted por los siglos de los siglos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a entrar allí. La responsabilidad de un soldado es el título de este mensaje, o de este estudio, como usted le quiera llamar. La responsabilidad de un soldado. Un soldado es una persona que se ha alistado voluntariamente en el cumplimiento de un servicio militar obligado cuando un país está en una etapa de guerra y es necesario de hombres para combatir. Estos están dispuestos a servir a su nación, incluso con su vida, cual tal de defender y luchar por los ideales y valores de su nación. En nuestro caso también somos soldados, pero no soldados con armas, como dice 2 Corintios capítulo 10, verso 4 y 5, sino soldados de Jesucristo, dispuestos a sufrir penalidades a causa de su nombre. Somos parte de su milicia, y al igual que un soldado de un país, estamos para servir a nuestra nación y a defender y luchar por los ideales y valores que la Biblia enseña. En el verso 4 que leímos ahorita, se nos muestra que como parte de la milicia no debemos enredarnos en negocios de la vida. En otras palabras, no debemos hacer caso a cosas que nos aparten de nuestra comunión con Dios, que generalmente son áreas de pecado, detractores, afanes que nos desenfocan de la labor de la milicia que tenemos en tierra como soldados de Jesucristo. Como todos los soldados debemos sacrificarnos y ser fieles en lo que hacemos. Esto implica que cada cosa que hagamos debe ser enfocada para ayudar a aquel que nos tomó por soldados, que es Jesucristo. Si estás en tu trabajo, ahí es donde eres soldado. Ahí es donde debes defender los principios y valores que la Biblia enseña. De igual forma, si estás en la universidad, en tu colegio, con tus amigos, con la familia o en la iglesia, en lugar de involucrarse, eres parte de la milicia, que eres un soldado de Jesucristo, que tienes puesto ese uniforme y por lo cual debes defender su nombre, pero te puedes preguntar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo defiendo el nombre de Dios? Y la respuesta es sencilla: obedeciendo los principios que la Biblia enseña, siendo honestos, morales, fieles, de buen testimonio, sirviendo a los demás, teniendo un buen vocabulario, sin doble sentido, diligentes, o sea, cuidadosos.
Todos los cristianos somos parte de su milicia, todos podemos, todos portamos ese uniforme. La pregunta a hacerse es, ¿estás siendo tú un buen soldado? ¿Estás defendiendo el nombre de Dios? ¿Estás agradando al que te tomó por soldado? Si estás siendo así, ten por seguro que Dios te recompensará. Si no, es un buen momento para reflexionar y seas un buen soldado. Desea formar y agradar a aquel que te tomó por soldado. Entonces, es muy interesante, ¿verdad?, que como soldados de Jesucristo tenemos que aprender a guiarnos en la milicia militar para que podamos servirle al Señor como soldados de Jesucristo. La responsabilidad de un buen soldado de Jesucristo en la vida cristiana. ¿Cuál es la responsabilidad de un buen soldado de Jesucristo en la vida cristiana? La responsabilidad de un buen soldado de Jesucristo en la vida cristiana es agradar a Dios. Esa es la responsabilidad. En lugar de involucrarse, dijimos, en los negocios de la vida civil, el soldado debe dedicarse por completo a la vida militar. De la misma manera, la batalla del reino demanda completa dedicación. Tenemos, por ejemplo, 3 ejemplos que nos muestran cómo agradar a Dios como soldados. Primeramente encontramos que la primera responsabilidad de un soldado cristiano, si quiere agradar a Dios, debe aprender lo que es la disciplina de un soldado. Ya leímos en 2 de Timoteo capítulo 3, ¿verdad?, el capítulo 2, versos 3 y 4, que dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y un soldado debe de tener una disciplina, y me imagino que Jeremías ya está pasando por esa disciplina que le están dando allí. Y cuando aprenden esa disciplina, pues son unos hombres de buen testimonio, de valor, unos hombres que saben dirigirse en su vida diaria. Y el cristiano también, como soldado, debe también aprender la disciplina del soldado. Segundo, encontramos que la segunda responsabilidad de un soldado cristiano, si quiere agradar a Dios, debe de aprender la dedicación de un atleta. Ustedes han visto los atletas en los Juegos Olímpicos, cómo ellos se dedican a hacer ejercicio, si son nadadores o clavadistas, estar ensayando, estar teniendo esa disciplina de no desvelarse, de no tomar, de no fumar drogas para poder ganar la competencia. Entonces, esa es otra cosa. Primero, la disciplina del soldado. Segundo, la dedicación de un atleta para que el soldado pueda ser una persona, como les dije, moralmente feliz. La tercera cosa que encontramos, que la tercera responsabilidad de un soldado cristiano, si quiere, la que dijimos, la segunda que dije de un atleta, está en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahí está la dedicación del atleta. Tiene que ser un soldado, ¿verdad?, dedicado, que no está haciendo trampas, que no está haciendo marrullerías para llegar a ganar el premio. Así es de que esa es la dedicación que debe de tener. La disciplina, la dedicación, que esas cosas tiene que aprender. Y encontramos que la tercera responsabilidad de un soldado cristiano, si quiere agradar a Dios, debe de aprender la paciencia. La paciencia es muy importante de un campesino. La paciencia de un campesino. 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 6 y 7. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué pasa? Debe trabajar primero. Y claro que se necesita paciencia, porque yo he sembrado aquí ahorita
semillas tengo por donde quiera de sandía y no nacen y me desespero porque no nacen y voy y les echo agua y les echo más agua, les echo café, y no nacen. Entonces se desespera el campesino, ¿verdad? Entonces el labrador dice, para participar de los frutos debe trabajar primero, ¿verdad? Y el verso 7 dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo, para que entiendas por qué es importante la disciplina, por qué es importante la dedicación y por qué es importante la paciencia. Se fija, son tres cosas muy importantes que el soldado debe de tener. Así es de que yo quisiera que hubiera estado Jeremías. No está aquí, ¿verdad? ¿Dónde estás? No te miraba, amigo. Entonces son tres cosas, amigo, que tienes que aprender para que vayas creciendo tanto espiritual como moralmente, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando un soldado cristiano desea agradar a Dios? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, déjeme decirle, una de las primeras cosas que suceden cuando un soldado desea agradar a Dios, tendrá que enfrentarse a pruebas. Van a venir pruebas, mijo. Van a venir pruebas. Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Gloria a Dios. Mateo capítulo 10. Verso 22. Mateo capítulo 10. Verso 22. Mire aquí, para que vea cómo van a venir las pruebas. Mateo 10, 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Seréis aborrecidos. A muchas personas no le vas a gustar, mijo. A algunos le vas a caer mal y van a quererte hacer pelear, van a quererte decir cosas que te ofendan. ¿Por qué? Porque van a decir, este es cristianito, este soldadito está aquí como cristianito y toda la cosa, pero el que persevera en el camino del Señor, dice, ese va a ser salvo. Así es que van a venir las pruebas en que te van a querer aborrecer, mijo, pero usted se amaciza de la palabra de Dios y no les haga caso. Usted dígale, estoy orando por ti. Nomás dígale, estoy orando por ti. Y con eso se retiran, mijo. Y así es de que esa es una de las pruebas que van a venir. La segunda cosa que sucederá cuando un soldado cristiano desea agradar a Dios, tendrá que enfrentarse a las pruebas de sufrimiento, ¿verdad? Ya vimos las pruebas de aborrecer, ahora las de sufrimiento, porque va a llegar el momento que se va a sentir triste, que va a sentir acomplejado y va a querer decir, ya me quiero ir. Santiago capítulo 5, gloria a Dios, verso que vamos a leer ahí es el verso 11. Santiago capítulo 5, verso 11. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Si ellos sufrieron, mijo, en esta etapa que dice aquí, dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Entonces, no espere usted que en la milicia o con ¿cómo se dice? Con el gobierno, ¿verdad? Vaya a tener puras cosas buenas. Va a haber momentos en que usted va a sufrir por ciertas cosas, pero va a llegar a sufrir. Y por eso dice, acuérdate, dice allí, aquí tenemos por felicísimos a los que sufren. Fíjese nada más. Y ya habéis oído la paciencia de Job. Job tuvo mucha paciencia con sus enfermedades, con sus sufrimientos, pero Dios lo recompensó después. Y habéis visto, dice, el fin del Señor Jesucristo, cómo sufrió, cómo lo pusieron en la cruz, cómo lo clavaron, cómo lo escupieron. Bueno, le hicieron de todo. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
A pesar de que le hicieron todo eso, él aguantó el sufrimiento. Y eso es lo que usted va a tener que aguantar también cuando llegue a pasar por esos momentos, ¿verdad? La tercera cosa que sucederá cuando un buen soldado cristiano desea agradar a Dios, tendrá que enfrentarse a las pruebas de la tentación, ¿ok? Van a venir las pruebas de la tentación. Santiago, capítulo 1, verso 12. Santiago, capítulo 1, verso 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Se fija, cuando venga la tentación, usted tiene que ser fuerte, tiene que resistir, porque va a haber muchos que le van a decir, fúmate un cigarrito, man, o tómate una cerveza, o mira, esta droga no te hace nada, dale una fumadita al cigarro. Va a haber cosas de esas para que le den tentación, mijo. Entonces, usted tiene que soportar todo eso y decirle, no, yo no quiero nada de eso, porque yo pertenezco a Cristo. Él es mi Rey y Señor. Así es de que a mí no me traigan tentaciones, porque yo no quiero eso. Entonces, dijimos que la prueba de ¿qué? Del odio, ¿verdad? Va a venir la prueba del odio, va a venir la prueba del sufrimiento y va a venir la prueba de la tentación. Entonces, así como son tres cosas que tiene que aprender, ¿verdad? Para ser un buen soldado, dijimos, la disciplina, la dedicación de un atleta y la otra que dijimos que era, ¿se acuerdan? La paciencia del campesino. Así también son tres pruebas que van a venir a su vida y a la vida de nosotros, porque no nos estamos hablando nomás de él como soldado, nosotros también somos soldados de Cristo. Así de que tenemos que aprender esas cosas también para que podamos resistir. Pero, ¿qué tengo que hacer para llevar a cabo mi responsabilidad como un buen soldado de Jesucristo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para llevar a cabo mi responsabilidad de buen soldado cristiano de Jesucristo es llevar una conducta amable y pacífica. Fíjese, una conducta amable y pacífica. Eso es lo que tenemos que hacer. Proverbios, capítulo 16, Proverbios, capítulo 16, gloria a Dios. Y vamos a leer el verso 7. Proverbios, capítulo 16, verso 7. Mire lo que dice. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ¿qué pasa? Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Fíjese qué tremendo. Cuando usted obedece, cuando usted muestra una conducta pacífica, ¿verdad? Y amable, Dios lo va a recompensar, lo va a defender. Dice muy claro ahí, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, esa es la bendición de que cuando nosotros creemos en Dios y le obedecemos, como dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. Si Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Entonces, la segunda cosa que tenemos que hacer para llevar a cabo mi responsabilidad como buen soldado de Jesucristo es cumplir con el propósito que el Señor me ha encomendado. Porque Dios nos ha dado un propósito para que lo cumplamos. Cada uno de nosotros tenemos ese compromiso con Dios de cumplir con el propósito. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16.
Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. Fíjese bien. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y los he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Se fija? Dice Dios, yo te escogí para que fueras soldado, pero tienes que cumplir con ese propósito. Primero tienes que mostrar una conducta pacífica y amable, luego cumplir con el propósito de Dios, ganar almas. Y la tercera cosa que tenemos que hacer para llevar a cabo mi responsabilidad como buen soldado de Jesucristo es dejar que la cobardía a un lado. Hay que dejar la cobardía a un lado porque somos soldados y enfrentarnos al enemigo de nuestras almas. Segunda de Timoteo, gloria a Dios. Segunda de Timoteo, gloria al Señor, y ahí vamos a buscar el capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Somos soldados, tenemos disciplina, tenemos paciencia, somos pacíficos, somos amables. Pero Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Ese es el Señor que nos ha capacitado para que nosotros podamos servirle con fe, pero también con valentía y con valor. Nunca hay que atemorizarnos porque nos digan, nos griten aleluyas o porque nos prohíban acercarnos. Jesucristo nos ama y Él va con nosotros. Dice, yo voy a poner en paz a todos aquellos enemigos que estén contra ti. Pongámonos de pie. Padre Santo y Rey Celestial, en esta mañana le damos gracias porque usted nos ha encomendado una labor la cual tenemos que cumplir como soldados, Padre Santo, como soldados valerosos, llenos de fe, llenos de disciplina, de paciencia, de dedicación, para que en el momento que vengan las pruebas, Padre Santo, sabemos que usted estará con nosotros. Y podemos llegar a la victoria cuando nosotros nos damos cuenta que su Santo Espíritu nos ha llenado de valor, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valor, un espíritu de amor, un espíritu que nos ama, que nos guía, que nos dirige, Padre. Gracias, Señor, por sus bendiciones y gracias por nuestro sobrino Jeremías, Padre. Desde ya lo estamos encomendando, Padre Santo, para que usted lo cuide y lo proteja, Señor, de todas esas pruebas que van a llegar, Padre Santo. Que usted le dé la sabiduría, el entendimiento que necesita, Padre Santo, para su crecimiento espiritual. Gracias por sus padres, gracias por todos nosotros aquí, Señor. Le pedimos perdón por nuestras faltas. Y rogamos, Señor, que nos siga inspirando con su palabra para poder llegar a esa vida eterna que usted nos ha dado en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.